Un joven de 21 años que tenía 2 armas en su domicilio amenazó con protagonizar una balacera en un colegio y con eso atemorizó a toda la comunidad educativa. Lamentablemente no es el único caso, estos se han repetido durante el último año. ¿Cuál es el perfil de quienes realizan estas amenazas y cuáles son sus motivaciones? Lo revisamos en el reportaje de Patricio Angulo. Ya nos comunicamos con la PDI, con Carabineros, con lo que corresponde. ¿Dónde está Carabineros? Llegaron la pila de apoderados acá a retirar a sus niños porque uno piensa lo peor, po. Yo no sé si viene así como contra el colegio o contra algún alumno, no sé. A través de la plataforma de Instagram realizó una amenaza de tiroteo a una comunidad escolar. Este sujeto era blanco ya anteriormente en situaciones justamente por el mismo tipo de ilícito de tráfico de drogas. Espero y estén preparados para una masacre escolar para el día lunes. Podría ser por imitación de lo que ocurre en Estados Unidos con las masacres estudiantiles que uno ve cada cierto tiempo. No existe en este minuto un protocolo que diga cómo actuar frente a una amenaza certera. Son pasadas las 8 de la mañana. La jornada escolar ya tendría que haber comenzado, pero una brutal amenaza en redes sociales moviliza a la comunidad del colegio Jorge Uneus en La Pintana. La alerta de un masivo ataque armado llegó a los apoderados. Afuera del establecimiento aumenta la tensión. Obviamente estamos tomando todos los resguardos necesarios, es decir, ya nos comunicamos con la PDI, con Carabineros. Este es el mensaje que no tardó en viralizarse. La advertencia es clara. Una balacera se registraría al interior del colegio y allí cualquiera podría ser víctima de la masacre. Catherine temió por la vida de su hija y nos relata cómo fue ese momento en que otros apoderados también llegaron a retirar a los alumnos. Yo me quedé hasta que a ver qué pasaba y empecé a ver que llegaban más apoderados. Obviamente todo es preocupante el tema. Y de ahí ya yo retiré a mi hija y por seguridad. Suspendieron las clases y yo ese día yo no la mandé por precaución porque no iba a estar tranquila. Hasta entonces, solo se sabía que la amenaza había sido enviada a través de un mensaje a esta cuenta de Instagram de confesiones del colegio. Del remitente solo se tenían estos antecedentes. Se hacía llamar Giordano Milán y tenía armas en su poder, o al menos así lo demostraban estas publicaciones en su perfil de Facebook. En dicha publicación además hacía ostentación exhibiendo armas de fuego, lo cual obviamente le da mayor plausibilidad o seriedad o verosimilitud a las expresiones preferidas. La Brigada Especializada del Cibercrimen de la PDI comenzó el análisis investigativo por orden de la Fiscalía. El objetivo era dar cuanto antes con la verdadera identidad de este sujeto y su paradero. Para ello, solo contaban con estas fotos. ¿Cómo llegar a ubicarlo? Nosotros lo que hacemos es un trabajo de relacionamiento estratégico con las compañías extranjeras asociadas a estas amenazas como Facebook, Instagram, YouTube, ¿cierto? Y ellos nos proporcionan antecedentes técnicos que nos permiten a nosotros hacer un trabajo con las compañías nacionales y logramos posicionar a estas personas en el lugar donde realizan la amenaza. Las amenazas proferidas se utilizaban o tenían la plataforma a través de un teléfono celular que estaría en manos del blanco investigado. Y de hecho, tan es así que se logró identificar justamente a raíz de eso y otros antecedentes cuál podría ser la identidad del sujeto y su lugar de residencia. Fue así como llegaron a su casa en la comuna de El Bosque y al momento de su detención se hallaron 2 armas y municiones, pero había más. Este sujeto era blanco ya anteriormente en situaciones justamente por el mismo tipo de ilícito de tráfico de drogas. ¿Y él en su casa se encuentra cerca de 1 kilo de droga? Se encuentra una cantidad importante de drogas, cerca de 1 kilogramo. Además, se hallaron elementos que para la policía confirmarían que quien está detrás de este perfil de redes sociales es en realidad Brian Quiñones, de 21 años. Hay un teléfono celular que está en proceso de análisis y también encontramos vestimentas y accesorios que dan cuenta que esta persona es la que realiza o la que aparece en la fotografía, como las vestimentas, joyas y artículos que son como específicos que aparecen en las publicaciones. El joven, que no cuenta con antecedentes penales, optó por guardar silencio al momento de ser detenido.
Estamos en presencia de ¿quién? De alguien que obviamente no cumple las leyes, una persona que vive un estado de anomia, una persona que no tiene relación directa con los estudiantes según él mismo dice, por eso que es grave, por eso que es preocupante. No es alguien que se vaya a vengar del bullying que le pueden haber hecho, por ejemplo, en un liceo. No es alguien que se vaya a vengar de un profesor que lo puede haber reprobado. De ahí lo particular de este caso, donde quienes realizan este tipo de acciones habitualmente tienen algún vínculo con el establecimiento. Delito de amenazas que se ha convertido en todo un fenómeno y que ha afectado a distintas comunidades educativas del país. En lo que va del año, la PDI ha recibido 19 denuncias de amenazas de masacre escolar. El caso cero, como es conocido este 2022, ocurrió en el Liceo Benjamín Franklin de Quinta Normal. Espero y estén preparados para una masacre escolar para el día lunes, 4 de abril de 2022. Se me pararon los pelos, me puse muy nerviosa y así como no sabía qué hacer en el momento. Grave y hasta entonces inédita amenaza que puso en alerta a las autoridades y obligó al colegio a tomar medidas. La coordinadora técnica del liceo recuerda lo ocurrido aquella jornada. Se suspenden las clases porque, es decir, es una amenaza de muerte. Uno podría decir es una broma, pero en un establecimiento donde existen casi 1000 personas, no podemos tomar eso como una posibilidad, teníamos que resguardar. Al día siguiente, la alerta movilizó a esta comunidad escolar de Valdivia, donde una amenaza similar generó pánico. Los casos se replicaron rápidamente en otros establecimientos del país. El perfil de los autores de estos hechos van entre los 10 y los 21 años de edad, todos, en su gran mayoría, alumnos de los mismos establecimientos educacionales. Así pasó en Valdivia y en Quinta Normal. En ambos episodios quienes realizaron las amenazas eran estudiantes del mismo colegio. El temor generó incluso que en el caso del Liceo Benjamín Franklin, las familias retiraran a sus hijos. Evidentemente que tuvo un impacto en la matrícula inicial, hubo solicitud de cambiarse a otro establecimiento, los apoderados vinieron, creo que fueron alrededor de entre 40 y 50 estudiantes que pidieron el cambio. Esos estudiantes, no todos, pero sí un porcentaje importante, vuelve. Luego de una convulsionada semana, las clases se retomaron bajo estrictas medidas de seguridad y resguardo policial. El establecimiento realizó además actividades reflexivas con el objetivo de retomar la normalidad. Hubo un trabajo de mucha contención psicoemocional. Trabajamos, más que pensar en que estamos perdiendo clase a nivel de proceso de enseñanza-aprendizaje, a nivel de contenido, trabajamos mucho enfocado en lo que significó la reconstrucción de la confianza. Trabajo y contención para enfrentar este fenómeno que se masificó con la vuelta a la presencialidad de las clases. Pero, ¿qué hay detrás y qué motiva a quienes realizan estas amenazas? Habitualmente los alumnos que hacen esas amenazas se están vengando del bullying. Entonces ahí falló todos los mecanismos de convivencia escolar y ese muchacho, esa muchacha en algún momento explota, con eso le dan una lección a los que cometen el bullying para que nunca más lo vuelvan a hacer. Pero la PDI también señala de otro factor que habría inspirado a 2 estudiantes en el norte del país. 2 hermanos realizan una amenaza de masacre escolar en contra de un establecimiento educacional en donde ellos ya tienen cierto fanatismo al caso de Columbine, a los autores del caso de Columbine, que es una masacre ocurrida en Estados Unidos. Tiroteo escolar que causó impacto mundial en 1999, en el que murieron 12 alumnos y un profesor, y donde los atacantes se quitaron la vida posteriormente. Volviendo a nuestro país, lo ocurrido en el Liceo Benjamín Franklin evidenció la falta de protocolos ante amenazas y más preocupante aún es que a 8 meses y tras una veintena de casos todavía no existe una orientación en esta materia. No existe en este minuto un protocolo que diga cómo actuar frente a una amenaza certera o a una concreción de una amenaza que implique uso de armas de fuego, por ejemplo. ¿Se trabajó en algún protocolo? ¿Hay alguna directriz de parte del Ministerio, por ejemplo? Oficialmente el Ministerio no ha entregado ninguna directriz respecto a eso. El Ministerio de Educación, la Subsecretaría y la Superintendencia no estuvieron disponibles para abordar este tema en una entrevista. Retomando el caso de La Pintana, tras ser detenido, el presunto autor del mensaje fue formalizado por los delitos de amenazas, infracción a la ley de drogas y tenencia ilegal de armas.
Se está trabajando en una teoría respecto de por qué este sujeto habría efectuado esta amenaza a través de redes sociales, ya sea obviamente en una situación de venganza personal u otro tipo de interés, pero eso ya que obviamente forma parte dentro del curso de la investigación. Brian Quiñones quedó en prisión preventiva a la espera de que la justicia determine si es o no responsable de esta nueva amenaza de masacre que causó pánico en una comunidad escolar que hoy, pese al daño y ver alteradas sus vidas, intentan retomar la normalidad.